Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Jorge Di Benedetto desde la hermosísima ciudad en el centro este de la República Argentina. Si yo te preguntara qué criterios vos seguís o usás al momento de ir a hacer tus compras al mercado o al supermercado, ¿en base a qué compras? Te hago algunas sugerencias a ver si se adecua a alguna de tus opciones. Alguno puede decir, lo que más nos gusta a todos en casa, eso es lo que voy a comprar. Otro puede decir, y me fijo fundamentalmente en los precios. Otra respuesta puede ser, compro lo que está de oferta. Alguien puede decir, compro de todo un poco, pero sobre todo que haya carnes. Otro puede decir, compro de todo un poco, pero sobre todo que haya pastas. Otros pueden decir, yo compro de todo un poco, pero que no falten las verduras o que no falten las frutas. Y otros dirán, de todo un poco, pero que no falten los dulces y las galletitas para las meriendas, los desayunos, las meriendas de los chicos y de la familia en general, etc. Puede haber varias respuestas. ¿Cuál sería la tuya en este caso? Hay un criterio que yo hoy te invito a tener en cuenta al momento de comprar los alimentos en el mercado. Hago un paréntesis y te invito a ver la serie de videos sobre etiquetas nutricionales que ya hace un tiempito hicimos, son 6 videos, puede servir y mucho. Pero hoy voy a añadir un criterio que está implícito en esos otros videos, pero no explícito, que es el siguiente, es el llamado índice glucémico de los alimentos. Es muy importante al momento de elegir los alimentos tener en cuenta esto que ahora vamos a ver, qué es esto del índice glucémico de los alimentos, porque saben que detrás de la pandemia, esto que abarca ya a todo el mundo, de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias, variaciones de ánimo a lo largo del día, tienen mucho que ver con el índice glucémico o también llamado glicémico, es lo mismo, de los alimentos. ¿Qué es el índice glucémico de un alimento? Miren, lo voy a leer de una especialista en quien en parte me baso para hacer este artículo, la doctora Rodríguez Cía, una endocrinóloga muy afamada, que dice así, el índice glucémico es la numeración que indica cuánto te eleva un alimento la glucosa en sangre. Cuando decimos glucosa es lo mismo que azúcar. Es decir, es una tabla numérica que te indica cuánto, si mucho o poco, te eleva ese alimento la glucosa, el azúcar, en la sangre. Si un alimento eleva mucho la glucosa en la sangre, tiene un índice glucémico alto. Por lo tanto, ya vamos viendo que un alimento con alto índice glucémico es menos conveniente que un alimento con bajo o mediano índice glucémico. ¿Qué alimentos tienen índice glucémico? Porque no todos tienen esta medición de índice glucémico. Son todos los alimentos que contienen carbohidratos. Porque si hablamos de frutos de mar, de pescados, de carnes magras, de huevos, de mayonesas, de quesos, ellos no tienen índice glucémico. Esto lo tienen solamente los carbohidratos, es decir, todo lo que son harinas, frutas, verduras, legumbres, vegetales. Ese mundo es el que tiene mayor o menor índice glucémico según sea el producto en cuestión. Entonces, insisto, el índice glucémico no es que sea algo malo. La cuestión está en tener que elegir alimentos con mediano o preferiblemente bajo índice glucémico, en cambio restringir o evitar los que tienen alto índice glucémico. ¿Por qué? Porque justamente los que tienen alto índice glucémico son los que favorecen lo que ya dijimos, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la inflamación y las variaciones de ánimo durante el día. A veces esa tristeza repentina que puede venir a mitad de mañana o cansancio, bajón de ánimo, tiene que ver con esto. No vamos a dar muchos más detalles porque nos extenderíamos, pero fíjense hasta qué importante es esto, porque a veces nos echamos la culpa de un estado de ánimo y a lo mejor, o mejor, podemos trabajar para tener un mejor estado de ánimo justamente cuidando mejor nuestra alimentación. Por supuesto que fíjense qué importante es que quien ya tiene sobrepeso u obesidad o diabetes o las tres cosas, este tema lo tiene que tener con un cuidado aún mayor.
tiene que estar mucho más atento aún. ¿Qué pasa cuando el organismo se encuentra con un exceso de azúcar, de glucosa en la sangre? Reacciona disparando una hormona que se llama insulina, que ya la habrán escuchado hablar, que se dedica justamente como si fuera el camión de los bomberos, viene a barrer todo ese exceso de glucosa, de azúcar en la sangre, para transportarla a las células, porque no es bueno que esté ahí. Y es ahí cuando justamente como la glucosa da una buena energía al comienzo, da un buen estado de ánimo, cuando comemos algo que tiene exceso de índice glucémico y viene la insulina a barrerlo, se produce ese bajón de azúcar que después nos repercute también en ese bajón de energía, de cansancio, de estado de ánimo más depresivo, como les decía. Y qué importante esto es para los chicos en la escuela, por lo que van a ir viendo y deduciendo. Justamente cuando la insulina se encuentra con que barrió toda esa azúcar, la lleva a las células. Pero a veces las células ya están también saturadas de glucosa, entonces no la aceptan. ¿Y qué hace la insulina? A esa glucosa la transforma, la sintetiza en grasa. Y ahí es donde empieza el proceso de sobrepeso y de acumulación de más y más grasa hasta llegar a la obesidad. Un dato más, si esa avalancha de azúcar, porque comemos excesiva cantidad de alimentos que generan glucosa, la insulina sigue llevándola a las células y las células le dicen no, eso se llama que las células están resistentes a la insulina. Ahí aparece, lo que también habrán escuchado, la resistencia a la insulina, que justamente es el paso previo a la diabetes. Como ven, la elección de los alimentos puede generar o evitar muchas de estas enfermedades que acabamos de mencionar. Y se podrían evitar medicamentos que con una buena elección de comidas podríamos dejar de lado, podríamos no tener que haber llegado a eso. A mí me llama la atención cuando hay personas que dicen, bueno, yo tengo diabetes, pero la tengo controlada, me tomo la pastillita diaria, y por ahí no cambia hábitos. A lo mejor si vos cambiaras buenos hábitos, llegará un momento en que el médico te dice, mira, estás muy bien, saquemos la medicación porque toda medicación, por un lado hace bien, pero por otro lado sabemos que tiene efectos negativos. Ustedes me dirán, ya intuyo la pregunta, bueno, ¿cuáles son los alimentos que tienen alto índice glucémico? La escala va de 1 a 100. Los que tienen más alto índice glucémico son los que tienen 100 y los de mediano índice glucémico 50 hasta llegar a 1 son los de menor índice glucémico. Vamos a ver cuáles son, en primer lugar, les anticipo que hay tablas en internet, las pueden encontrar, si alguien quiere me pide alguna tabla bastante interesante que uno puede poner en la heladera, en la puerta de la heladera, para saber cuáles son los alimentos que tienen alto o mediano o bajo índice glucémico, justamente para elegir los convenientes. Como les decía, hay tablas. Ahora, el índice glucémico no es exacto, puede variar. Hay varias cuestiones que lo hacen variar, es un promedio en realidad, no nos toca ahora esclarecer este tema. Y además, también un mismo alimento puede variar su índice glucémico. Fíjense algunos criterios, perdónenme los especialistas porque hay mucho para hablar sobre este tema. Vamos a lo básico. Si yo tengo un alimento que lo hiervo al vapor en vez de hervirlo o en vez de hacerlo frito, este alimento hervido al vapor va a tener menor índice glucémico que el que está hecho frito. Supongamos que sea una papa. Va a ser mejor, es decir, va a tener menor índice glucémico si la hago al vapor. Y fíjense, si aún a esa papa la hago al vapor con cáscara, va a tener aún menor índice glucémico. Quiere decir que no es cuestión solo del alimento, sino de cómo lo cocino o lo preparo para la alimentación. Una zanahoria cruda tiene menor índice glucémico que una zanahoria cocida. En líneas generales, un producto hidratado y un producto cocinado tiene mayor índice glucémico que uno que se come crudo, siempre y cuando se pueda, obviamente, el alimento lo permita, se coma crudo, sin necesidad de estos procesos. Lo mismo, los alimentos procesados tienen mayor índice glucémico que un producto que a lo mejor no lo es. Dejando de lado esto y otros criterios que se podrían tener en cuenta, por ejemplo, los productos que tienen más aporte de fibra tienen menor índice glucémico por una cuestión que ahora vamos a dejar de lado. Vamos a ver una lista, le voy a dar a modo de tips
o de numeración cuáles son esos alimentos que, por favor, para nosotros y para nuestros chicos, restringamos, evitemos lo más que podamos, o dejémoslo para alguna ocasión, más allá de que la industria alimentaria por ahí nos hace ciertas publicidades que nos engañan. Empiezo. Los de más alto índice glucémico. La harina blanca y cualquiera de sus elaboraciones. Pizza, sándwiches, pastas, pan. Si yo hago fideos y los hago al dente, van a tener un poquito menos o un poco menos de índice glucémico que un fideo que está muy cocido o sobrecocido, para indicar, ven, la variación de los alimentos. Entonces, la harina y sus compuestos, el maíz y la harina de maíz, como asimismo los alimentos que ustedes ven en el envase que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, altísimo en índice glucémico. La papa y la batata, teniendo en cuenta que es mayor o menor según la manera de cocinarlo, como les dije hace un ratito. Todas las elaboraciones que contengan azúcares, como helados y todo tipo de galletitas, altísimo índice glucémico, es decir, generan azúcar en sangre, reiterando. Entre las frutas que son buenas, hay algunas que tienen mayor índice glucémico. Por ejemplo, entre las más conocidas entre nosotros, por lo menos, la sandía, la banana, el melón, después todos los dátiles, que por acá en esta zona no se usan tanto a veces. La cerveza. Los mal llamados cereales integrales saludables, aunque sean sin azúcar, y que les damos a los chicos con la leche en el desayuno. Cuidemos este tema. Darles cereales a los chicos en el desayuno, como en cualquier momento del día, aunque sean sin azúcar, es darles un alimento con altísimo índice glucémico. Los cereales, estos famosos cereales que tan ricos y saludables nos lo venden, en la escala del 1 al 100, que es la escala del índice glucémico, tienen una calificación de 85. Por lo tanto, no podemos confundir esto con buena salud, nos dice la especialista en la que me baso en parte en este video, la doctora Rodríguez Cía. No podemos, dice ella, confundir salud con buena alimentación. Siguiendo con otro producto. Cuando compramos productos envasados que entre sus ingredientes dice maltodextrina, bueno, la maltodextrina que está en casi todos los productos envasados tiene un índice glicémico de 95, casi 100. Atención, el arroz blanco. Sí, el famoso arroz blanco tiene almidón. El almidón es de altísimo índice glucémico. Y como consecuencia de esto también todas las galletas de arroz, que también nos la promocionan como que son de bajas calorías. Las calorías hay que tener en cuenta, pero no es lo más importante. Seguramente que tienen bajas calorías, pero ¿cuánto índice glucémico? Altísimo, porque el arroz tiene un alto índice glucémico. Pasamos a los que son alimentos de bajo índice glucémico, algunos de ellos. Todo lo que son vegetales verdes y verduras en general. Las nueces y legumbres en general. La leche y el yogur, aunque conviene comerlo o tomarlos con moderación, porque dice un especialista que la leche es como un impostor y el yogur es como un impostor. Es decir, producen bajo índice glucémico, pero sin embargo disparan mucho la insulina. Es una cuestión un poquito más ya para entender, pero digamos que en el fondo son disparadores de la insulina, aunque aparentemente, o mejor dicho, en la realidad, pero aparecen como de bajo índice glucémico. Las frutas en general, sobre todo las manzanas y los cítricos, mediano o bajo índice glucémico. La zanahoria cruda. Como les decía, a esto hay que tener en cuenta que hay productos como las carnes magras, los pescados y frutos de mar en general, los huevos, mayonesas, quesos, que esos no aportan índice glucémico. Eso para quien tienen grasa, alguna otra cuestión, y los productos de carbohidratos, está bueno mezclarlos o comerlos junto con algo de grasas, de proteínas, porque justamente eso también hace que el índice glucémico de aquellos productos disminuya un poco. El tema da para mucho. Surgió no hace tanto, no es una cosa que se sabe desde siempre, desde la época, no sé, de Hipócrates. Surgió recién en año 1981, de la mano del equipo del doctor David Jenkins, que justamente constató que algunos alimentos, los carbohidratos,
según qué alimento era, disparaba más o menos la glucosa en sangre. Y ahí se empezó a hablar, repito, en 1981 en Canadá, ahí recién se empezó a hablar de índice glucémico o índice glicémico. Como en todo, también en esto la ciencia va avanzando. Hay especialistas que ya tienen algunas cuestiones que añaden, que suman, que ponen en cuestión. Lo que yo les acabo de comentar es un poco la síntesis en la que prácticamente podemos decir que todos concuerdan. Y como digo, siempre en esto va habiendo avances y bienvenido que así sea. Voy a concluir, para no extenderme más, con una frase que me pareció muy linda. La dice alguien que no tiene nada que ver con la medicina, con la nutrición, con el bienestar, pero es alguien que andando por el mundo constató cómo la gente no se cuida en tantas cosas, y entre ellas en la alimentación, y él dice, se llama Jürgen Klarich: tu cuerpo, es tuyo, cuídalo. Tu cuerpo es lo más lindo que Dios te ha dado. Esto es todo por hoy. Te agradezco inmensamente por haber estado ahí. Compartí este video o a quien pueda serle útil. Dale un like, un corazón si te gustó. Si estás en YouTube, cuando este video lo va a estar en pocos minutos, suscríbete a mi canal. Así el próximo llega enseguida a tu dispositivo. Y nos vemos pronto.